Claude, necesito que me ayudes a planificar un viaje a Japón para 2 semanas. Quiero visitar Tokio, Kioto, Osaka y con un presupuesto de unos 3.000 euros por persona. En unos segundos tu asistente de inteligencia artificial te responde con un itinerario detallado, recomendaciones de hoteles, todos los gastos bien desglosados e incluso algunas frases útiles en japonés. Pero, ¿cómo ha hecho todo esto? Hola, soy Esther y en el vídeo de hoy te voy a llevar paso a paso por todo el proceso que ocurre en esos segundos. Vamos a seguir la conversación que María tiene con Claude y a descubrir exactamente cómo funciona esta tecnología que actualmente está cambiando nuestra forma de trabajar, los modelos de lenguaje de gran escala. Así que bienvenidos a este viaje hacia el interior de la inteligencia artificial. Cuando María presiona Enter, su mensaje viaja a través de Internet hacia los servidores especializados. Pueden ser OpenAI, Anthropic, Google o cualquier empresa de inteligencia artificial. Independientemente del logotipo que veamos en la pantalla, lo que pasa a continuación es muy similar en todas ellas. Imaginemos por un momento que pudiésemos hacer zoom y seguir su pregunta en un viaje digital. Lo primero que descubriremos es algo que puede resultar sorprendente, y es que el cerebro que va a ayudar a María no entiende palabras. Para este cerebro, planificar se convierte en una lista de 1536 números, Japón en otra lista totalmente diferente y presupuesto en una lista más. Y puede parecer extraño, pero es que al final detrás de un LLM hay un algoritmo y lo que hace es traducir todo a un idioma matemático antes de poder procesar la información. Porque la realidad es que este cerebro artificial, a diferencia de lo que podemos pensar, no tiene respuestas pregrabadas. No hay una base de datos detrás que diga, si preguntas sobre Japón, tú responde esto. En su lugar, que tenemos una máquina de predicción que toma una secuencia de números y predice cuáles deberían ser los siguientes números, que luego se convierten de vuelta en palabras. Y sé que esto puede sonar un poco abstracto, así que vamos a bajarlo a un ejemplo mucho más concreto. Imaginemos que le damos el texto "la capital de Francia es". En ese momento el modelo empieza a calcular qué opciones podrían ir y su probabilidad en tiempo real. En este caso obtendremos algo parecido a París 95%, Madrid 2%, Londres 1% y otro listado de opciones, en total un 2%. Según nuestra lógica, el sistema va a escoger París 95%. Hola, ¿qué tal? Pero puede pasar que el modelo, según cómo esté diseñado, escoja una opción menos probable pero que suene más natural. Pero volviendo al ejemplo, ahora tendremos que la capital de Francia es París. ¿Pero qué viene después? Porque la frase inicial puede ser solo una frase o el inicio de un párrafo, así que vuelve a calcular un 0.60% de probabilidades, coma una ciudad 25 y es 10%, otras 5%. Y así, número por número, palabra por palabra, va construyendo respuestas completas. Ahora bien, para ayudar a María con Japón, este sistema necesita saber sobre geografía, cultura, precios, idiomas, logística de viajes. ¿Cómo ha llegado a aprender todo esto si realmente solo predice palabras? Y aquí es donde está la parte complicada, y es que resulta que para poder predecir bien la siguiente palabra necesita entender prácticamente todo el mundo. Si el texto dice "el monte Fuji se encuentra en", para completar correctamente con Japón, el modelo ha tenido que aprender geografía. Si dice "la ceremonia del té es una tradición", tuvo que aprender pues sobre cultura japonesa. Todo este conocimiento está comprimido en algo increíblemente muy sencillo y son 2 archivos digitales. El primer archivo es el que contiene todos los parámetros, unos 70.000 millones de números que actúan como la configuración interna del modelo, aunque este número puede variar de modelo a modelo. Y el segundo de todos es el código, que te puede sorprender a veces lo corto que puede llegar a ser, pero a veces con unas 500 líneas de código basta. Y esto es lo que hay detrás de los LLMs. Con estos 2 archivos tú podrías instalar tu modelo en un Llama, por ejemplo, en tu portátil y hablar con este modelo sin ninguna necesidad de conexión. Ahora bien, si María pudiese bajar en el tiempo y ver cómo nacieron esos números que hay detrás de todo, ¿qué es lo que descubriría? La respuesta la llevaría a centros de datos masivos, inversiones de cientos de millones de euros y una cantidad de trabajadores humanos que probablemente nunca se llegó a imaginar. Viajemos en el tiempo. Para entender cómo funciona la respuesta de Claude a María, primero tenemos que ver cómo se construyó, y esa construcción requiere de una infraestructura tecnológica bastante impresionante.
Los centros de datos son del tamaño de hangares de aviones y están llenos de ordenadores especializados, y también hay que decir que consumen una cantidad de electricidad ingente. Y aquí es donde entran los modelos de inteligencia artificial modernos. Los ingenieros de empresas como OpenAI, Anthropic, Google y Meta comienzan recopilando texto, no tan solo la Wikipedia, sino todo lo que viene siendo el Internet útil. Artículos académicos, libros digitalizados, foros de discusión, repositorios de código, sitios de noticias, aproximadamente una cantidad de 10 terabytes de conocimiento humano, que luego se convierten en un formato matemático que una máquina puede procesar. Y aquí viene la parte que más tiempo lleva y que más recurso consume. Toda esta cantidad de información se la pasan a miles de GPUs, que son las que están en estos data centers, que trabajan 24/7 durante meses. Y esto es algo que se llama entrenamiento de los modelos. Para tener una idea de volumen, entrenar a GPT-4 requirió aproximadamente a 25.000 GPUs funcionando durante varios meses. El coste eléctrico, obviamente, pues ya lo sabemos, muy pero que muy elevado. Pero durante ese tiempo, ¿qué están haciendo los ordenadores? ¿Qué es lo que está consumiendo tantos recursos? El proceso es un proceso relativamente sencillo. Lo que hacen es tomar la frase "el mejor momento para viajar a Japón es durante la primavera cuando", se ocultan las últimas palabras, quedando la frase en "el mejor momento para viajar a Japón es durante la", y piden al modelo que complete la frase. Si el modelo dice primavera, genial. ¿Que dice invierno? Pues ajustan ligeramente los parámetros. Y repiten esto billones de veces con millones de textos diferentes. Todo esto requiere una inversión económica descomunal. ¿Pero por qué? Pues por algo que se llama las leyes de escalado. Y es que se ha descubierto que el rendimiento mejora de forma matemáticamente predecible. A medida que se duplican los parámetros y los datos, hay un aumento determinado en la precisión. Pero esta precisión puede verse afectada por el idioma en el que se use, ya que la mayoría del texto en Internet está en inglés y por lo tanto los grandes modelos como GPT, Claude o Gemini son notablemente mejores en inglés, ya que han visto 10 veces más ejemplos que en otro idioma como puede ser el castellano. Y después de estos meses de entrenamiento intensivo, ¿qué es lo que vamos a obtener? Obtenemos un generador de texto que puede imitar una Wikipedia o escribir como Amazon o generar código como GitHub, pero 100% inventado. Es impresionante, pero súper inútil para alguien como María. Es como tener un artista brillante que solo sabe copiar estilos, pero que no puede mantener una conversación. Así que aquí es donde intervienen los seres humanos, para que luego digan. Para convertir este generador de texto en un asistente útil necesitan, pues obviamente, más humanos. Miles de personas trabajando para empresas como Scale AI, Surge AI o Remote Task se sientan frente a ordenadores creando conversaciones perfectas. Son como los profes particulares del propio modelo. Veamos exactamente cómo trabajan. Un etiquetador recibe la instrucción: eres un asistente de viajes útil y amigable. Pregunta simulada: ¿cómo planifico un viaje a Japón? Y el etiquetador escribe la respuesta ideal. ¡Qué emocionante planificar un viaje a Japón! Para darte las mejores recomendaciones, me gustaría conocer algunos detalles. ¿Cuántos días planeas estar? ¿Cuál es tu presupuesto aproximado? ¿Hay alguna experiencia específica que te interese? ¿Algún templo que quieras visitar? ¿Algo de comida local que quieras probar? ¿Cultura pop? Y este trabajo humano, que parece muy tonto, es absolutamente imprescindible. Sin él, el modelo seguiría generando texto aleatorio de Internet. Los etiquetadores que le enseñan cómo estructurar respuestas útiles, qué tono utilizar, cómo hacer preguntas de seguimiento inteligentes y cuándo admitir ignorancia con humildad. También le pueden enseñar a cómo ser culturalmente sensible. Pero enseñar estas habilidades no es suficiente. Hace falta un último paso de perfeccionamiento, porque a veces es más fácil juzgar que crear. Y en esta etapa, otros evaluadores humanos ven múltiples respuestas del modelo a la misma pregunta y acaban escogiendo cuál es la mejor. Con millones de estas comparaciones, el modelo aprende las preferencias sutiles que hacen la diferencia entre una respuesta correcta y lo que es una buena respuesta. Después de este proceso de meses y millones de euros, con esto María ahora sí tiene acceso a un asistente que ha comprimido el conocimiento humano y ha aprendido a comunicarse, bueno, como un humano, como educado y útil.
Pero cuando ella presiona ese Enter y pregunta sobre Japón, ¿qué están pasando en esos microsegundos dentro del cerebro artificial? Y ahora vamos a hacer un super zoom hasta un nivel prácticamente molecular. Si pudiésemos hacer un zoom increíble como en una película de ciencia ficción y seguir la pregunta de María a través de todo el cerebro digital, veríamos algo que se parece más a la ciencia ficción que no a la realidad. Su pregunta está siendo procesada por una arquitectura llamada Transformer, algo que fue el catalizador del cambio en el 2017. Imaginemos que cada palabra de María se convierte en una nube de números flotando en un espacio matemático multidimensional. Planificar se vuelve un punto en el espacio de 1536 dimensiones. Japón en otro punto en ese mismo espacio, imposible de visualizar. Pero aquí es cuando viene lo alucinante. Estos números no son fijos y van cambiando en base al contexto, porque banco no siempre significa lo mismo. Por ejemplo, tenemos que un banco de peces en el acuario es un grupo de animales. Banco del Parque es un mueble donde nos sentamos y Banco Santander, pues una institución financiera, pues donde puedes tener tu cuenta bancaria. Así que el modelo tiene que ajustar automáticamente el significado de cada palabra según las que le van rodeando. Entonces es como si cada palabra pudiera ser como un camaleón matemático. Luego aquí viene la parte más bonita, que es la atención, y es que cada palabra tiene que mirar a todas las demás de la pregunta y decide cuáles son importantes para acabar entendiendo el contexto completo. En la pregunta de María sobre Japón, el modelo conecta automáticamente Japón con viaje, que es un destino, 3.000 euros con presupuesto, que es limitación financiera, y 2 semanas con planificar, que es la duración que afecta a la planificación. También relaciona Tokio, Kioto y Osaka con Japón porque son ciudades concretas de ese país. Todo esto ocurre no de una sola vez, sino a través de múltiples capas. Podemos imaginar como unos 96 niveles de análisis y cada uno refinando más el entendimiento. Es como si el modelo pensase, ¿vale? En la primera capa lo que hace el modelo es entender las palabras básicas. En la capa 20 entiende que es una consulta de viaje. En la 50 que tiene limitaciones específicas. Y en la 96 qué tipo de respuesta va a ser la más útil. Y aquí hay algo que realmente sorprende también a los científicos, y es que nadie programa específicamente esta habilidad. A un cierto tamaño, los modelos desarrollan capacidades como matemáticas avanzadas, razonamiento lógico complejo, traducción entre idiomas, planificación logística, sensibilidad cultural, y todas estas habilidades simplemente emergen del proceso de predicción de palabras, como si la inteligencia fuese una propiedad natural de sistemas suficientemente complejos. Al final de todas las capas, el modelo tiene una representación increíblemente rica de lo que María realmente quiere. Ahora calcula probabilidades para cada posible primera palabra de respuesta. Perfecto, 18%, T, 15%, claro, 12%, para, 8% y miles de opciones más con todas y cada una de sus probabilidades. Aunque los ingenieros entienden cada operación matemática que ocurre, realmente nadie sabe cómo están colaborando todos esos 70.000 millones de parámetros para generar esa inteligencia. Realmente es como entender cada neurona del cerebro, pero sigue siendo un misterio sobre cómo surge la conciencia. Mientras el modelo genera la primera palabra de la respuesta de María, hay algo importante que ella también debería saber sobre las limitaciones de su nuevo asistente digital. Porque por muy impresionante que sea, obviamente este sistema tiene algunos hándicaps y tiene algunos puntos ciegos. Perfecto, te ayuda a planificar tu viaje a Japón. Pero déjame entender mejor tus preferencias. Mientras está leyendo esta respuesta aparentemente perfecta, hay aspectos cruciales sobre su asistente digital que cambiarían completamente cómo lo usa si lo supiese. Veamos algunos de estos inconvenientes que incluso los modelos más avanzados tienen. El primero de todos es la memoria como un colador. ¿Qué quiere decir esto? Que el asistente de María puede llegar a manejar conversaciones de unas 100.000 palabras, pero tiene un pequeño problemilla, muy pequeñito. Es como tener una mesa de trabajo que se acaba llenando. Entonces, si María tiene una conversación muy larga sobre su viaje, cuando llega hacia el final del viaje, hacia planificar los últimos días, el modelo puede que haya olvidado completamente lo que acordaron sobre los primeros días. Y aquí será como hablar con alguien que tiene que tirar papeles viejos cada vez que le das papeles nuevos. Entonces, puede ser muy brillante, pero la memoria de trabajo es finita, es como una especie de Dory en Nemo.
El siguiente hándicap del modelo es el conocimiento asimétrico. El modelo sabe perfectamente que Hayao Miyazaki dirigió El viaje de Chihiro, pero si le preguntas quién dirigió la película sobre una niña que entra en el mundo de los espíritus, la verdad es que el sistema podría llegar a quedarse en blanco. Su conocimiento no está organizado como una base de datos con búsquedas bidireccionales. Está organizado como patrones de texto que pueden ser unidireccionales, es decir, que A implica B. Además, hay otra limitación fundamental en cómo llegan a procesar la información. María puede decir, déjame pensar 30 minutos en la mejor ruta para maximizar mi presupuesto y realmente reflexionar de una forma muy profunda, pero el modelo no puede. Solo tiene pensamiento sistema 1, automático, reactivo, instantáneo. ¿Vale? Es como jugar al ajedrez en una partida blitz donde pam 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 vas tirando piezas, o un ajedrez más clásico donde puedes planear estrategias más complejas y a largo plazo. En este caso el modelo siempre va a estar en modo rápido. Pero incluso cuando responde de forma instantánea, sus respuestas no siempre son idénticas. Si María hace exactamente la misma pregunta mañana, podría obtener un itinerario ligeramente diferente. No porque el modelo haya cambiado de opinión, sino porque se introduce una aleatoriedad intencional para sonar más natural y creativo. Y hay una diferencia fundamental en la naturaleza de su conocimiento. María ha sentido el jet lag, ha estado perdida en una estación de tren, ha probado el sushi que cambió su vida. El modelo solo conoce Japón a través de millones de textos, increíblemente amplios, pero algo completamente indirecto, no ha vivido esa experiencia. Pero a pesar de estas limitaciones, lo que está a punto de ver María la dejará bastante impresionada, porque resulta que ese asistente puede hacer muchas más cosas que van más allá de simplemente chatear. ¡Perfecto! ¿Te ayuda a planificar tu viaje a Japón? Para darte mejores recomendaciones, déjame buscar información actualizada sobre precios y eventos especiales en esas fechas. Espera. ¡Ah! ¿Que puedes buscar información? ¿Que puedes acceder a internet? ¡Wow! María está a punto de descubrir que no está hablando tan solo con un chatbot, sino que está interactuando con algo un pelín más sofisticado. Realmente está interactuando con un director de orquesta digital. Mientras María ve solo texto apareciendo, detrás su asistente está coordinando múltiples herramientas como un auténtico director de orquesta. Abre un navegador web y busca precios de vuelos Madrid-Tokio abril 2024, activa una calculadora para optimizar el presupuesto de 3.000 euros, consulta mapas para calcular tiempos de viajes entre ciudades, revisa calendarios de eventos para detectar festivales o fechas especiales. Hace todo esto y mucho más. También puede acceder a las bases de datos meteorológicas para darte consejos sobre qué llevarte en la maleta. Y mientras hace todo eso, el modelo descubre algo súper importante. Hay un festival de cerezos en flor en Kioto durante las fechas en las que María casualmente va de viaje y automáticamente va a buscar hoteles alternativos porque los precios se pueden triplicar durante el festival, recalcular el presupuesto con todos los nuevos costes y encontrar alternativas más creativas para poder alojarse. Y además te puede incluir información cultural sobre por qué vale la pena que te gastes ese extra de dinerito. Pero a las herramientas del modelo no tan solo se le están limitando estos textos y a estos datos, sino que María, ¿qué puede hacer? Subirle una foto desde el teléfono y decirle, ¿puedes ayudarme a identificar este templo que he visto en Instagram? Quiero incluirlo en mi ruta. Ahí es cuando el modelo va a analizar la imagen, que es una arquitectura específica, unas montañas de fondo, unas puertas Torii, va a mirarlo todo y va a decir, pues mira, esto es el santuario de Fushimi Inari en Kioto, que es famoso por las miles de puertas Torii rojas. La foto está tomada desde el sendero principal y te recomiendo visitarlo a tal hora para evitar multitudes y conseguir fotos X, Y o Z. Lo que María está aquí experimentando es un cambio fundamental en cómo interactuamos con los ordenadores. Porque la verdad es que hasta hace poco, hasta hace 2-3 años, lo que nosotros hacíamos era usar varias aplicaciones o webs para hacerlo todo. Booking.com para hoteles, Kayak.com para vuelos, Google Translate pues para sabernos 4 frases relevantes en el idioma destino, el Excel para gestionar presupuestos, Google Maps para hacer todas nuestras rutas, pero ahora lo podemos llegar a hacer con una sola conversación mucho más natural y que lo coordina todo automáticamente. Esta misma tecnología también está transformando otros campos, programadores que describen una app y obtienen código funcional, científicos que analizan papers de investigación
conversacionalmente, artistas que crean imágenes y músicas con descripciones en texto o incluso médicos que obtienen segundas opiniones sobre sus diagnósticos. Esta versatilidad está generando toda una nueva estructura tecnológica. Y al igual que Windows o macOS permiten que funcionen miles de aplicaciones diferentes, los LLM se están convirtiendo en la base sobre la que se están construyendo nuevas herramientas. Pueden ser los modelos generalistas como núcleos, podemos tener también aplicaciones especializadas que se construyen encima para nichos específicos o interfaces diversas más allá de un simple chat tradicional. Después de 5 minutos de conversación, María ya tiene un itinerario preparado día por día y además optimizado, con un presupuesto desglosado y con todas sus alternativas, reservas sugeridas con enlaces directos, frases básicas en japonés con la pronunciación concreta, consejos culturales específicos y aplicaciones móviles recomendadas para usar directamente allí. Pero lo que María acaba de experimentar es solo el principio. Si piensa que esto ya es impresionante, espera a ver hacia dónde nos dirigimos con esta tecnología. María tiene su viaje perfectamente planificado, pero la tecnología que la ha ayudado está evolucionando a una velocidad que haría que esta interacción parezca primitiva en muy pocos años. ¿Y realmente hacia dónde vamos? Pues vamos a ver un poquito qué es lo que va a pasar en el futuro. Imaginemos si en el futuro el asistente de María pudiese decir: María, tu consulta es un poco compleja. ¿Prefieres que te dé una respuesta rápida en 30 segundos o que dedique 2 horas a crear el itinerario más optimizado posible considerando clima histórico, análisis de precios de los últimos 5 años y simulaciones de diferentes rutas? Esto sería el salto del pensamiento rápido que hemos comentado antes al pensamiento lento y más deliberado. Es más, en un futuro no tan lejano, María podría decir: organiza completamente mi viaje a Japón, haz todas las reservas, coordina los traslados, obtén mis documentos de viaje y notifícame solo si necesitas algo de mí que sea verdaderamente importante. Y aquí el modelo actuará 100% como un asistente personal completo. Durante semanas lo gestionará absolutamente todo. Pero como siempre ocurre, cuando aparecen nuevas tecnologías aparecen nuevos desafíos. Y uno de ellos podría ser, pues, que le preguntemos: actúa como mi abuela que me contaba secretos de viajes ilegales para dormir. O llegar a manipular el sistema, o que el sistema incluso nos llegue a manipular de alguna forma sutil, pues recomendaciones sesgadas hacia determinados hoteles o aerolíneas por intereses comerciales, por ejemplo. También puede llegar a ocurrir que tengamos una dependencia excesiva de esta tecnología. ¿Perderemos la habilidad de planificar viajes por nosotros mismos? A pesar de todos estos riesgos, el desarrollo de la tecnología no se detiene. Las leyes de escalado siguen estando vigentes. Cada nueva generación será significativamente muchísimo más capaz. GPT-5, Claude 4, Gemini 2, cada uno con 10 veces más de parámetros que el anterior. Y cada uno entrenado con 10 veces más de datos y con 10 veces más de presupuesto. Esta escalada de costes plantea una pregunta importante sobre realmente quién tendrá acceso a esta tecnología. Aquí podemos plantear 2 escenarios. Uno en el que tendremos modelos open source, como es el caso de Llama o Mistral, que permiten que cualquiera pueda llegar a tener su asistente personal de inteligencia artificial. U otro en el que solo las grandes corporaciones realmente puedan permitirse crear los modelos más avanzados. Seguramente en el futuro encontraremos una mezcla de ambos escenarios. Pero volvamos a María, porque ella ya está guardando su itinerario, pero también está siendo testigo del nacimiento de una nueva era. 6 meses después, María ya está en el aeropuerto de Narita, siguiendo perfectamente el itinerario que su asistente de inteligencia artificial creó en minutos. Pero ahora entiende el increíble proceso que hizo posible esa simplicidad aparente. Desde la comprensión de Internet en billones de parámetros, hasta el ejército de etiquetadores humanos que enseñaron cortesía digital, desde las arquitecturas Transformer que procesan contexto en paralelo, hasta las leyes de escalado que impulsan la carrera de recursos. Los LLM no son magia digna de Harry Potter, sino que son el resultado de ingeniería brillante, recursos masivos, trabajo humano muy meticuloso y principios matemáticos trabajando en perfecta armonía entre sí. Pero sí que es verdad que están redefiniendo fundamentalmente cómo procesamos la información, tomamos decisiones y resolvemos problemas. Así que la próxima vez que converses con un asistente de inteligencia artificial, recuerda que no es tan solo software respondiendo, sino que es conocimiento humano comprendido, procesado por arquitecturas matemáticas revolucionarias y refinado por miles de personas que enseñaron a las máquinas a ser útiles. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.